Bueno, amados, después de mucho tiempo vamos a retomar las clases. Hay alumnos con mucho frío acá disfrazados de esquimales. Me llegaron algunas fotos anunciando cómo se iban a vestir antes de venir para acá, todos emponchados y congelados. Bueno, vamos a retomar la serie sobre la soberanía de Dios y la libertad humana. Nos queda muy poco para terminar. Lo que quiero que hagamos hoy es abordar el tema del conocimiento hipotético de Dios en relación con la providencia. Eso es lo que quiero que hagamos hoy. A modo de repaso, definimos cuando estudiamos la providencia qué es el calvinismo en 2 puntos. A, la creencia de que Dios preordena todo lo que sucede sin ninguna excepción. Todo lo que sucede en la creación en el calvinismo está diseñado, ordenado y hecho cierto por Dios. B, la creencia de que solo Dios decide incondicionalmente quién se salvará, que Cristo murió solo o especialmente por esos escogidos y que Dios los salva sin ninguna cooperación de su parte a través de la gracia irresistible. Al punto A llamamos providencia meticulosa. Al punto B llamamos predestinación incondicional o, como algunos calvinistas lo llaman, doble predestinación, ya que elegir quiénes serán salvos implica también decidir quiénes no lo serán. Por otro lado, ¿qué es el arminianismo? A, la creencia de que Dios se limita a sí mismo en el establecimiento de su voluntad moral al dar a los seres humanos libre albedrío para ir en contra de su perfecta voluntad. De tal manera que Dios no diseña ni ordena arbitrariamente el pecado o el mal, ni sus consecuencias como el sufrimiento inocente, sino que es el resultado del libre albedrío del hombre en contra de la voluntad de Dios. En el arminianismo, Dios ejerce su providencia sin violar el libre albedrío. B, creer que, aunque los pecadores no pueden lograr la salvación por sí mismos, la gracia preveniente o gracia habilitadora de Dios hace posible la salvación de todos los hombres a través de Jesucristo, quien se dio en rescate por todos. Así, la salvación se ofrece de manera gratuita a todos los hombres a través del Evangelio. No todos creerán, pero algunos libremente responderán al llamado de Dios y serán salvos. Llamamos al punto A providencia limitada y al punto B predestinación por conocimiento previo. Y ahora vamos a estudiar más sobre todo esto. Ahora, en mi última clase sobre la providencia, después de repasar estos 2 puntos básicos que definen el arminianismo clásico, dije que no hay una posición arminiana histórica oficial respecto a cómo Dios ejerce su providencia y cómo Él puede predestinar que ciertos acontecimientos sucedan sin violar el libre albedrío humano. Los arminianos no explican la dinámica de la providencia y la predestinación. Hay algunos que intentan hacerlo, como hoy lo voy a explicar, pero no hay una respuesta unificada, definitiva, sino que hay 2 escuelas básicas, una mucho más antigua, la otra un poco más reciente. Veamos en primer lugar cómo entienden los arminianos que sucede la providencia. Ahora, el arminianismo tiene una posición realmente muy fuerte respecto a la providencia, muy fuerte. Los calvinistas suelen criticar a los arminianos diciendo que los arminianos no creen en la soberanía de Dios, pero están muy equivocados. Arminio dice, Dios preserva, regula, gobierna y dirige todas las cosas y nada en el mundo sucede fortuitamente o por casualidad. Voy a explicar la declaración de Arminio. Dios preserva significa Él mantiene en existencia todo lo que está sucediendo.
regula, es decir, establece límites a lo que los hombres pueden hacer. Gobierna significa que administra justicia, misericordia y dispensa gracia sobre todos los acontecimientos. Dirige significa que los resultados de todo lo que acontece tienen que ser aprobados por Dios. Dirige todas las cosas, es decir, todas las cosas sin excepción. Todas las cosas sin excepción son preservadas, reguladas, gobernadas y dirigidas por el Señor. Y nada, de vuelta, vean lo categórico que es Arminio, nada en el mundo sucede fortuitamente o por casualidad. No existe el azar, todo tiene que ser o causado por Dios o permitido por Dios, pero de una o de otra manera Él tomará la decisión de que cierto escenario sea actualizado. Él regula, Él sostiene, Él dirige, Él gobierna sobre todas las cosas y nada sucede por casualidad. Lo repito una vez más, todo lo que sucede o Dios lo causó de alguna manera o Dios lo permitió. Pero antes de que un acontecimiento exista, Él tiene que tomar la decisión soberana de que así sea. Esa es la posición arminiana respecto al ejercicio de la soberanía de Dios en la providencia, por lo que esta es una posición realmente muy fuerte sobre la soberanía de Dios. Sumamente fuerte, ahora no exageradamente fuerte como en el calvinismo, ya que en el arminianismo Dios causa o permite que las cosas que suceden sucedan, mientras que en el calvinismo Dios simplemente causa que todas las cosas que suceden sucedan y lo hace de una manera determinista, controlando directamente los pensamientos, emociones y actos de la voluntad humana, de tal manera que los hombres no son el origen de sus pensamientos, deseos y actos, sino solamente un efecto. Dios es la causa y Dios toma unilateralmente la decisión de qué es lo que los hombres van a pensar, sentir y hacer. Ahora bien, tenemos dos posiciones básicas respecto a cómo esto tiene lugar. La primera es la que podemos llamar simplemente misterio. Es decir, en esta posición los arminianos dicen no sabemos, no podemos definir bíblicamente cómo es que Dios puede ejercer semejante providencia sin violar el libre albedrío humano. No lo sabemos. Él ejerce una influencia tan poderosa que Él puede hacer que ciertas cosas ocurran con certeza en un mundo de criaturas libres. ¿Cómo Él puede hacer que un hombre libremente haga lo que Él quiere que haga? No lo sabemos, dicen los arminianos. Y esta es la respuesta histórica del arminianismo más común, puesto que los arminianos se han puesto de acuerdo a través de los tiempos respecto a cómo es que esta providencia tiene lugar dinámicamente. Ahora, más recientemente, muchos han sugerido que Dios podría ejercer su providencia en la creación por medio de su conocimiento hipotético. Es decir, muchos arminianos afirman lo siguiente: Dios, conociendo qué es lo que cada criatura libremente haría en cada escenario posible en que pudiera ser puesta, Él puede crear entonces escenarios idóneos a fin de que los hombres libremente decidan hacer lo que Él quiere que ellos hagan. ¿Comprenden la respuesta? Dios tiene un conocimiento hipotético. Él sabe, por ejemplo, cómo sería mi vida exactamente si hubiese nacido en otro año, si hubiese sido traído a la existencia a través de otros progenitores, si hubiese tenido una educación distinta, si hoy incluso hacía frío o hacía calor. Todas estas cosas modificarán mi comportamiento. Incluso mis
características temperamentales, mis virtudes y debilidades naturales, mis talentos, todas mis influencias formativas y el ejercicio del grado en el que Él ejerza su influencia sobre mi pensamiento, mis emociones y mi voluntad a través de su voz en mi conciencia, su voz a través de su palabra, la iglesia en la que yo me encontraría, etcétera, etcétera, etcétera. La combinación de infinitos escenarios posibles con infinitas posibilidades que Dios tiene de ejercer su influencia en nuestras vidas lograrán resultados distintos. Por lo tanto, afirman estos arminianos, usando este conocimiento hipotético, Dios puede hacer que un hombre haga algo libremente solo proporcionando las circunstancias idóneas para que lo haga. ¿Entienden? Muy bien. Ahora, lo que ninguna de las dos escuelas responde, ni la escuela de misterio ni la de conocimiento hipotético, es hasta dónde Dios interviene en el ejercicio de su providencia, causando que las cosas sucedan, y hasta dónde Él interviene permitiendo que las cosas sucedan. Todo lo que existe, como dije, es o causado o permitido por Dios. Los calvinistas afirman que todo lo que sucede es causado por Dios, de una manera determinista. Los arminianos dicen, no podemos decidir. No estamos en condiciones de saber cuántas cosas son causadas y cuántas cosas son permitidas. Cuántas veces Dios decide deliberadamente provocar que algo suceda y cuántas veces Él simplemente nos deja elegir qué camino seguir. Es por eso que dentro de los arminianos, algunos tendrán una posición un poco más fuerte respecto a cuántas cosas son causadas por Dios y otros una posición más débil respecto a cuántas cosas son causadas por Dios. Así que encontrarán diferentes énfasis entre los arminianos respecto a la providencia de Dios. Ahora, no obstante, debemos hablar de algunas categorías. Providencia productiva y providencia permisiva. En otras palabras, Dios ejerce su providencia, como lo dije recién, causando, produciendo que muchas cosas sucedan, actuando, orquestando deliberadamente que ciertos acontecimientos sean actualizados, y por otro lado hablamos de providencia permisiva, donde Él decide dejarnos actuar libremente sin decidir los resultados que tendrán lugar. Simplemente Él permite que las leyes de causa y efecto que Él diseñó para nuestro universo, como saber si tiro una roca para arriba caerá, si golpeo a alguien le dolerá, si ejerzo cierta influencia con un discurso sobre una persona, eso provocará una reacción de ciertos pensamientos, sentimientos y decisiones. Él simplemente permite que esos acontecimientos de causa y efecto sigan su curso sin su intervención. Providencia productiva, providencia permisiva. También hablamos de providencia ordinaria y extraordinaria. La providencia ordinaria es el ejercicio regular por el que el Señor, como dice Arminio, preserva, regula, gobierna y dirige todas las cosas de tal manera que aunque nosotros sabemos que Él está haciendo todas esas cosas, no nos resulta demasiado dramático porque es algo ordinario. Todos los días nos despertamos porque la providencia de Dios así lo decidió. Si hoy tenemos salud o estamos enfermos es porque la providencia de Dios así lo decidió. Si hoy hace frío o hace calor es porque la providencia de Dios así lo decidió. Si chocamos en el camino o no es porque la providencia de Dios así lo decidió. Ahora, eso es providencia ordinaria. Hablamos de providencia extraordinaria cuando Dios interviene de una manera que es demasiado
dramática, demasiado dramática. Por ejemplo, recuerdo un testimonio de la iglesia Times Square en Nueva York, el día en el que sucedió el atentado a las Torres Gemelas. Ese día todos los miembros de Times Square no pudieron llegar a su trabajo en las Torres Gemelas. Sucedieron muchas cosas, entre comillas, extrañas, anormales, que no suceden cotidianamente. Algunos no pudieron encontrar la llave para salir de su casa, a otros no les arrancó el auto, otros quedaron atrapados en un subte. Cosas extraordinarias. Así que eventualmente Dios obra actuando, interviniendo en su creación de una manera tal que el ejercicio de su influencia se incrementa y entonces Él provoca resultados dramáticos para lograr que ciertas cosas ocurran o para impedir que ciertas cosas ocurran. Ciertamente dentro de la providencia extraordinaria debemos incluir, por ejemplo, los milagros, revelaciones, sueños, visiones, profecías que a veces ocurren en la vida de la iglesia. Ahora hablamos también de providencia general y de providencia particular. La providencia general es la providencia que establece marcos, límites, canales por los que nosotros debemos movernos. Pero dentro de esos límites o canales o vías, Dios no decide qué es lo que nosotros vamos a hacer. Llamamos a eso providencia general. Por ejemplo, en Hechos capítulo 17, Pablo dice que Dios prefijó los límites de la habitación de las naciones a fin de que le busquen. En otras palabras, Dios decidió qué etapas de prosperidad o pobreza, de guerra o de paz, de salud o enfermedad las naciones van a disfrutar o sufrir a fin de que le busquen. Llamamos a eso providencia general. Dios marcando límites, decidiendo por qué estaciones de la vida nosotros vamos a pasar, pero sin decidir de manera meticulosa qué es lo que va a suceder, sin ordenar todos los detalles de lo que va a suceder dentro de esas estaciones o dentro de ese marco. Ahora, también existe tal cosa como la providencia particular. La providencia de Dios se extiende muchas veces de tal manera que sí se involucra incluso en los detalles más mínimos de lo que nos sucede dentro del marco de su providencia general. Es decir, muchas veces el Señor se introduce en los detalles microscópicos de lo que nos va a acontecer, ¿no? Orquestando segundos, momentos y pensamientos con tal detalle que su providencia entonces se afina a fin de lograr unos resultados más concretos y más específicos y más difíciles, podríamos decir, de conseguir. En donde se necesita una maquinaria providencial mucho más robusta y elaborada a fin de que ciertos acontecimientos tengan lugar. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de predestinación. Pero los arminianos entonces no tienen una doctrina de la providencia simple, como ustedes pueden ver. No es una providencia sencilla. Los arminianos se han puesto a pensar largamente en cómo las escrituras nos enseñan acerca de la influencia providencial de Dios y han creado estas categorías que ciertamente tienen su apoyo bíblico para pensar al respecto. En ningún caso, una vez más, nosotros podemos saber en qué porcentajes Dios ejerce su providencia productiva o permisiva, ordinaria o extraordinaria, general o particular. Nosotros somos, en general, inconscientes de las decisiones que Dios toma a nuestro alrededor. Confiamos en Él y vivimos esas decisiones y en el tiempo vamos descubriendo el porqué de muchas de las decisiones soberanas que Dios ha tomado providencialmente sobre nuestras vidas. Pero en este mundo existimos según la providencia en el arminianismo.
¿Alguna pregunta sobre este asunto antes de pasar a la predestinación en el arminianismo? Todo el tiempo. Si le dieras una clase, sí. Si no, no. Basta con declarar lo que Arminio dijo y ya está. Sí, la providencia productiva es la providencia que produce que ciertos resultados concretos tengan lugar. Por ejemplo, fue una providencia productiva y ciertamente extraordinaria sacar a Pedro de la cárcel a través de un ángel cuando él fue arrestado por causa de la predicación del Evangelio. Claramente Dios produjo que un resultado ocurra, que Pedro salga de la cárcel, y lo hizo a través de una providencia extraordinaria. Ese es un ejemplo bastante claro de cómo la providencia productiva toma lugar. La providencia productiva puede ser extraordinaria, ordinaria, general o particular. ¿Alguna pregunta más? Sí, en la providencia general, por ejemplo, Dios decide en qué año yo voy a nacer, qué padres voy a tener, a qué escuela voy a ir, qué sufrimientos voy a padecer, qué educación voy a recibir, quiénes van a ser mis influencias formativas. Establece el marco general de nuestras vidas sin determinar qué es lo que nosotros haremos en cada una de esas etapas. En su providencia particular, Él entra en los detalles. No solamente a qué escuela voy a ir, sino bajo qué profesor particularmente voy a estudiar. ¿Cómo ese profesor va a enseñarme? ¿Qué influencia específica va a ejercer sobre mí? Incluso qué palabras podría usar en alguna de sus clases para lograr ciertos resultados en mi propia vida. Bien, la providencia extraordinaria tiene que ver con los acontecimientos más dramáticos que resultan un tanto chocantes para nosotros y nos hacen ver que ciertamente Dios, con un propósito particular, está interviniendo en la historia humana. Mientras que, por ejemplo, un caso muy claro es el caso de los milagros. Cuando Dios sana milagrosamente a una persona, por ejemplo, nosotros podemos estar seguros de que Él está interviniendo para modificar el curso de la historia. Este hombre que en el curso natural de su providencia permisiva podría morir de cierta enfermedad, ahora es súbitamente sanado y todo su futuro es modificado a través de esta intervención extraordinaria. La providencia ordinaria sería simplemente permitir que la enfermedad siga su curso y quizás sanarlo, pero a través de un médico. Sí, la productiva puede ser extraordinaria para que vos tengas una idea más extrema. Dios decidiendo que ciertos acontecimientos sucedan y para eso tiene que orquestar una serie de circunstancias a fin de lograr un resultado concreto. Pero no siempre Él está buscando lograr un resultado concreto. Muchas veces, por así decirlo, Él se retira y nos deja actuar y no interviene ejerciendo un grado de influencia demasiado grande para que nosotros tomemos una decisión A o una decisión B. Ni tampoco intervendrá en los resultados de la decisión que nosotros tomemos. Simplemente le está permitiendo que las leyes de causa y efecto sigan su curso mientras nosotros ejercemos libremente nuestra voluntad. Cuando Dios quiere producir algo, entonces Él aumentará su grado de influencia, Él decidirá modificar ciertas circunstancias a nuestro alrededor,
por así decirlo, Él no se retirará y nos dejará actuar, sino que se acercará todo lo que Él puede sin destruir nuestro libre albedrío, a fin de lograr que nosotros tomemos una decisión, por ejemplo, A y no B. Y lo que los arminianos dicen es que Dios muchas veces está interesado en que nosotros tomemos una decisión A y no B, y ejerce todo su aparato providencial para que nosotros tomemos la decisión A y no B, y otras veces Él se retira y nos deja tomar decisión A o B. ¿Me explico? Bien. Una vez más, en el calvinismo, toda providencia es productiva. Siempre Él está interviniendo, nunca deja a su mundo seguir el curso natural de las leyes de causa y efecto. Ni siquiera existen leyes de causa y efecto. Todo está siendo determinado constantemente por Dios, como un autor decide qué es lo que sus personajes de ficción van a pensar, desear y hacer. Solo que en la realidad, en el arminianismo, estos personajes no son de ficción, son reales, y Dios no está escribiendo la historia de todo lo que nosotros vamos a pensar, decidir hacer, sino que Él más bien ejerce su influencia para lograr que nosotros pensemos, deseamos y hagamos ciertas cosas, y no siempre le está queriendo hacer que nosotros pensemos, deseamos y hagamos ciertas cosas. También nos da espacios para que nosotros tomemos decisiones con un grado menor de influencia. ¿Sigo? Quemen sus mentes. Hablemos de predestinación. Déjenme darles un ejemplo volviendo atrás. Providencia permisiva. Los hijos de Israel sacrifican sus hijos al ídolo Tofet. Y el Señor les dice en el libro de Jeremías, yo nunca pensé ni les ordené que hicieran tal cosa. No planeé, no se cruzó por mi mente, de ninguna manera lo orquesté, no ejercí mi influencia providencial para que ustedes hagan lo que están haciendo. Por supuesto, Dios lo permitió, pero en este mundo Él permite que nosotros seamos libres y tomemos decisiones. Y eso traerá consecuencias, como el sufrimiento inocente en el caso particular del que les estoy hablando. Los niños de Israel estaban siendo asesinados. Ahora, eso es un ejemplo, por ejemplo, de una providencia permisiva. Ahora bien, una providencia productiva, en el libro de Esdras, capítulo 1, se nos dice que Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, a fin de decretar la reconstrucción del templo. Claramente, mientras Ciro vivía en el marco de la providencia permisiva de Dios, haciendo y deshaciendo como quería, de pronto Dios interviene y ejerce una influencia tal sobre él que lo mueve a decretar la reconstrucción del templo. Ahí Dios sí está queriendo que Ciro haga ciertas cosas, mientras que en el caso del sacrificio de los niños israelitas al dios Tofet, al falso dios Tofet, el Señor les dice, nunca pensé, no se me cruzó por la mente que ustedes hicieran esto. En el caso de Ciro, ciertamente Dios sí pensó y planificó y ejerció su influencia para que eso suceda. En este mundo tenemos providencia productiva, providencia permisiva y todas las demás categorías. Ya he dado este tipo de ejemplos antes y hemos pasado por muchos textos bíblicos respecto a la providencia. Hemos visto decenas de categorías, es por eso que no estoy recordando todas esas cosas ahora. Simplemente algunos ejemplos para recordar y algo del contexto o trasfondo bíblico de lo que estoy enseñando. Pasemos a la predestinación. No, misterio y conocimiento hipotético, las dos cosas.
sí la puede resistir, depende del caso. Es decir, vos no podés, es que tendríamos que hablar de providencia geográfica, providencia moral, providencia, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el ejercicio de la providencia geográfica de Dios, Dios decide en qué lugar yo voy a nacer. Yo no puedo resistir eso. Ahora sí puedo resistir, por ejemplo, su providencia moral. Cuando Él quiere hacer que yo haga ciertas cosas moralmente, yo puedo negarme. Entonces, en algunos aspectos de la providencia hay lugar para la resistencia, en otros no. En algunas cosas simplemente somos como hojas que lleva el viento. No decido enfermarme o estar sano. No decido tener COVID o no tener COVID. No decido despertarme con vida o no esta mañana. Dios decide esas cosas por mí. Pero sí puedo decidir rebelarme, pecar, ser incrédulo, desobedecer su palabra, ir en contra de la conciencia o no. Aprovechar las pruebas que Dios me envía para crecer espiritualmente. Entonces depende. Muy buena pregunta, Luis. Sí, a veces Dios quiere hacer milagros, ejerce su providencia, influencia providencial para que nosotros, por ejemplo, tengamos fe a fin de que Él obre milagros en respuesta a nuestra fe. Y si nosotros resistimos su influencia providencial, espiritual, moral sobre nosotros, finalmente Él nunca logrará hacer el milagro. Podría hacerlo igual, pero en el mundo que Él creó, donde hay leyes de causa y efecto, muchas veces Él no lo hace. En el libro de Marcos, por ejemplo, se nos dice que Dios no pudo hacer muchos milagros en Galilea porque ellos eran incrédulos. El asunto es que a veces Dios decide permitir que ciertas cosas suceden y otras cosas Él decide producir que ciertas cosas sucedan. Y nosotros no podemos estar seguros de cuántas veces es de una manera u otra o por qué. ¿Por qué en nuestras vidas a veces Él permite que simplemente nos movamos dentro de la providencia permisiva, siguiendo las leyes de causa y efecto, y a veces Él interviene y produce que ciertas cosas sucedan? ¿Por qué Él obra en las vidas de unas personas de una manera, en las vidas de otras de otra manera? Eso solo pertenece al consejo secreto del Señor. Él tiene razones para hacer todo lo que hace, razones sabias, justas, amorosas, misericordiosas. El asunto es que como nosotros no conocemos su plan maestro para todas las personas, simplemente nos vamos enterando un poco y hasta cierto punto, en la medida en que vamos viviendo de qué tratan los planes de Dios para nuestras vidas. Sí, sí, sí. Estas serían las generales. Dentro de cada una podríamos hilar más fino, como decía, las decisiones geográficas que Dios toma, las decisiones formativas, las decisiones morales.
Sí. Depende del lenguaje que uses. Los arminianos hablan de providencia productiva y providencia permisiva para distinguir entre los diferentes movimientos de las decisiones soberanas que Dios toma sobre nuestras vidas. No obstante, a lo largo de una vida, todas estas categorías interactúan todo el tiempo, como las manos de un tejedor. Podemos pensar en Dios como un gran tejedor. Nuestras vidas son el resultado de ese tejido de Dios. Una mano es su providencia productiva, otra mano es su providencia permisiva, etc. Todas estas categorías están constantemente sucediendo, interactuando una con otra. Sí, Nati. Sí, podría ser una providencia permisiva extraordinaria en los casos, por ejemplo, de que rodean a la muerte y crucifixión de nuestro Señor. Ciertamente esa fue una providencia extraordinaria. Dios envió a su Hijo al mundo y logró a través de su muerte la cancelación de nuestro pecado, pero para que eso suceda, Él tuvo que permitir la traición de Judas, permitir el lavado de manos de Pilato, permitir el odio de los judíos. Entonces Él tuvo que permitir que todas esas cosas tengan lugar, interactuando a la vez en su providencia con Satanás, quien llenó el corazón de Judas y de todos los demás personajes que se levantaron contra Jesús y los incitó, los espíritus engañadores que cegaban el entendimiento de los judíos para que rechazaran a Jesús. Y todas esas cosas fueron permitidas por el Señor a fin de que acontezca extraordinariamente su muerte y en la cruz del Calvario. ¿Sí? En la muerte de nuestro Señor hay una interacción constante entre providencia productiva y providencia permisiva. Sí, ciertamente Dios permitió que Satanás toque la vida de Job. Eso es una providencia permisiva. Él está permitiendo que un tercero haga algo, en este caso Satanás. Ah, y fue algo extraordinario porque no todos sufren como sufrió Job. Todos fueron conscientes de que acá está pasando algo. Sus amigos estaban preocupados por qué es lo que Dios estaba haciendo en su vida. Ahora, hay permisos que el Señor, y vean acá esta interacción entre la providencia productiva y permisiva, hay permisos que el Señor concede que tienen como propósito que nosotros hagamos algo en concreto. A saber, por ejemplo, respecto al caso de la muerte de nuestro Señor, que Judas lo traicionara. Otras veces Él permite que algo suceda y no tiene en mente un plan concreto. Simplemente está siguiendo, está permitiendo que el curso de causas y efectos transcurra. ¿Me explico? Podríamos decir que Dios no está interesado siempre en todos los detalles y resultados de todas las cosas que suceden. Hay cosas que no son tan importantes, donde no hay un plan soberano detrás de lo que pueda llegar a suceder o no. Entonces Él simplemente permite, en ese caso, que las leyes de causa y efecto sigan su curso. Si yo estoy podando el pasto y se me rompe la máquina, Dios permitió que eso sucediera porque Él milagrosamente podría haber impedido que el óxido, por ejemplo, rompa las cuchillas que están debajo de la máquina,
pero él no lo hizo y no le interesa realmente si se rompió o no se rompía la máquina. Simplemente dejó que las leyes de causa y efecto, óxido, va a destruir las cuchillas de debajo de la máquina y realmente no era algo importante y significativo. Ahora, puede que otras veces el hecho de que se rompa esa máquina produzca una modificación tal en algún pensamiento, razonamiento en mi vida, que sí, ahí tenemos una providencia diferente. Ahí sí Dios podría estar interesado en el que se destruya la máquina de cortar pasto para entonces lograr que yo reflexione sobre ciertos temas. O para probarme, ejercitarme en el desarrollo de mi carácter. El punto, amados, del arminianismo es que no es sencillo, dicen los arminianos, entender cómo un Dios soberano que decide constantemente regular, sostener, dirigir y gobernar sobre nuestras circunstancias, interactúa a la vez, logra resultados y permite que nosotros seamos libres en nuestra toma de decisiones sin destruir nuestra libertad. No es sencillo, dicen los arminianos. Cuando nosotros tratamos de entender esta constante interacción entre Dios y el hombre, descubrimos que hay complejidades, descubrimos que hay cosas reveladas y cosas que nos son ocultas, cosas que sabemos y cosas que no sabemos, puertas que se abren y nos indican ciertas realidades espirituales que están detrás de las cosas que vemos, pero luego se cierran y nos dejan con muchas preguntas más. ¿Entienden el punto? En el calvinismo, por ejemplo, es tan sencillo, todo es causado y producido por Dios de manera unilateral, Él determina todo lo que sucede, todo está predestinado, así que es todo bastante sencillo, todo lo que ocurrió tenía que ocurrir porque Dios lo decidió. Y ya está. ¿No? Es algo muy simple, extremadamente simple. El arminianismo, en este sentido, es mucho más rico, es mucho más complejo. ¿Alguna pregunta más? Sí. Dios, para producir ciertas cosas, tiene que también permitir otras. Pero no todo permiso necesariamente va a ser productivo. Bueno, están desarrollando, ejerciendo su pensamiento. Muy bien, hermanos. Bueno, vamos a terminar acá por hoy. Simplemente les anticipo qué nos queda por delante. Nos queda todavía desarrollar más la posición del conocimiento hipotético, la posición que afirma que la providencia y la predestinación son un misterio en su interacción entre la influencia de Dios y la libertad humana. No amerita explicación, simplemente se apela al misterio y no hay nada más que decir. Aceptamos lo que la Biblia dice sin tratar de entender su mecánica. Ahora, el conocimiento hipotético nos plantea algunos desafíos que demandan explicación, que ameritan explicación. Ya veremos más sobre eso. Respecto a la predestinación, hay dos posiciones básicas. Una, conocimiento previo. La segunda también, conocimiento hipotético. Y vamos a hablar sobre eso. Y después lo que vamos a hacer es ver que hay dentro de la escuela del conocimiento hipotético también posiciones más fuertes y más débiles, algunas más elaboradas y otras menos elaboradas, y esto ha desatado debates en los tiempos de la Reforma, posteriormente e incluso, yo diría, más todavía en el día de hoy. Así que todo eso es lo que nos queda ver, y después vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de providencia por conocimiento hipotético, y entonces vamos a ver hasta dónde nosotros podemos construir nuestro pensamiento bíblico sobre la providencia y hasta dónde no. ¿Cuáles son los límites de la revelación y dónde comienza el misterio? Vamos a tratar de ver cuál es este límite, si el Señor nos lo concede. Ciertamente hay misterio, esta es mi posición. Y a la vez podemos ver que el conocimiento hipotético de Dios tiene lugar en la toma de decisiones providenciales de Dios para con nosotros. Hay una interacción entre una categoría y la otra en nuestra comprensión. Así que
Veremos algunos casos de conocimiento hipotético y veremos dónde está el misterio en las Escrituras. Así que eso es lo que nos queda y finalmente algunas implicaciones prácticas y algunos cuidados que debemos tener respecto a esta doctrina. Así que bueno, amados, oremos y nos tomamos unos minutos. Oh Señor, qué bueno es ejercitar nuestras mentes en los temas que emanan de tu palabra. Pensar, solo pensar en tus atributos, tus obras y tu voluntad. Cuánto nos enriquece, nos santifica, nos hace ver que sos tan grande, tan sabio, tan santo, tan poderoso, que tus caminos no son nuestros caminos. Oh Señor, danos sabiduría para poder comprender tu palabra, temor para interpretarla con precisión y nunca sobrepasar los límites de la revelación. Que así sea, Señor. Amén.